es que habría que hacer para lograr el crecimiento por la vía del gasto público y no únicamente por la vía de la política fiscal, es decir, por los impuestos. Voy a hacer una breve introducción antes de dar paso a mis compañeros de mesa, compañeros de tertulia. Este es un tema muy complicado porque lograr el crecimiento vía el gasto, aunque suene un poco keynesiano, la pregunta es qué gasto hay que hacer y si solo con gasto se aumenta el crecimiento, porque realmente detrás de los problemas europeos y esta especie de crecimiento plano que tenemos, salvo en España que este año y el año que viene al menos parece que si no sucediera nada especial, pues presenta unos números muy interesantes, igual que lo hace, por ejemplo, Inglaterra, el Reino Unido, ¿no? Pero entonces, cuando se habla de gasto público o de inversión pública, podríamos hablar, ¿no?, desde el concepto más de Keynes, pues el gasto tiene unas ventajas que duda cabe. El gasto puede estabilizar la economía en periodos, digamos, de depresión, en tanto en cuanto en los periodos de crecimiento se hayan hecho los deberes convenientemente, porque si no hay capacidad de gasto cuando se está en depresión, pues es muy complicado. También el gasto puede estimular el emprendimiento, es decir, es una forma quizás de generar trabajo de los más jóvenes o buscar nuevas alternativas o nuevas empresas, sobre todo muy dirigido a las pymes. Y luego, fundamentalmente, el gasto público normalmente se dirige a los servicios públicos y impulsar el crecimiento por esta vía. Lo que pasa es que llega un momento que ya no se pueden hacer más carreteras, o ya no se pueden hacer más escuelas, o ya no se pueden hacer más hospitales. Entonces, llega un momento en que el gasto público no deja de ser, más que una solución, no deja de ser un problema. Hay por otro lado, digamos, expertos o economistas que piensan al contrario, es decir, que el gasto público al final no deja sino de ser un instrumento para aumentar la deuda pública, grave problema que tenemos en Europa. Las economías europeas, particularmente España, ya ha alcanzado de gasto público el 100% de su PIB. Luego, claro, la deuda pública tiene el problema que es que hay que pagarla. El gasto público tiene otro problema, que es que hace crecer las administraciones, es decir, hace crecer el peso de lo público, y al crecer el peso de lo público, digamos, limita la capacidad de lo que sería la iniciativa privada o incluso la sociedad civil. Y luego el gasto público, si no, digamos, no está ordenado al crecimiento o a la productividad, pues genera muchas ineficiencias en la propia economía, que al final todo se traduce en un aumento de las cargas fiscales, es decir, que es un poco lo que está pasando actualmente en Europa. En Europa, la política, como ustedes lo pueden ver, por un lado está la política monetaria que hace o que intenta hacer el Banco Central Europeo sin los instrumentos necesarios para tener una política monetaria eficaz, porque solo juega, digamos, con los tipos de interés y tiene que recurrir a mecanismos extraños para aumentar la masa monetaria, o bien la política fiscal, que es lo que ha sucedido en estos años, que es el aumento de los impuestos. Entonces, este es el tema del debate. Yo voy a dar paso a mis compañeros de mesa y voy a poner simplemente cuatro problemas que se me ocurren que son la clave de lo que sucede ahora en Europa y de alguna manera en muchos países, en muchas economías emergentes. En Europa, ¿cuál es el grave problema de la economía? Fundamentalmente la deuda. Es decir, la deuda pública crece, es decir, sigue creciendo. Se estima que a lo mejor pues, para el 2018 pues, pueda llegar, digamos, a un tope y empezar a decrecer, pero la deuda pública no es sino el reflejo de que hemos gastado con antelación cosas que vendrán en el futuro, es decir, que se ha gastado con anticipación, deuda pública. Las deudas hay que pagarlas. Hay una teoría que es que la deuda no se pagará porque únicamente se cubrirán los intereses, pero tarde o temprano las deudas hay que pagarlas. Primer problema que quisiera poner encima de la mesa. Hay un segundo problema que quizás está debajo en Europa del problema del crecimiento, que no se suele hablar, pero me gustaría resaltar lo que tiene que ver con el problema demográfico. La sociedad europea es una sociedad que envejece muy rápidamente. Y la sociedad española de forma muy clara, es decir, estamos creciendo
o digamos, hay 1,3 hijos por mujer cuando el reemplazo son 2,1. Luego ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Porque una sociedad envejecida, lógicamente, requiere más servicios sociales, y luego, por lo tanto, el gasto social es mayor, el gasto médico y el gasto en pensiones, y luego, al haber menos jóvenes, digamos, las personas mayores consumen menos que las personas jóvenes, y por lo tanto tiene un impacto en la economía. Segundo problema que me parece relevante. Luego hay detrás otro asunto que tiene que ver con la innovación. El crecimiento económico tiene mucho que ver con la innovación. Si miramos al pasado, los grandes periodos de crecimiento de la economía mundial, pues fue al final del siglo XIX con la venida del ferrocarril, luego vino, eso estimuló la siderurgia, etcétera, luego vino el automóvil, luego apareció toda la industria química. Es decir, ha habido movimientos de crecimiento gracias a todo un proceso innovador, un proceso industrial. Prácticamente lo que vivimos hoy es nuevos sistemas o nuevos aparatos, pero la innovación es muy limitada. Es decir, desde los años 90 o primeros de los 2000, es decir, desde la burbuja Internet, prácticamente lo que tenemos es exactamente lo mismo. Y en los países europeos, concretamente, y muy específicamente en España, la innovación, no voy a decir que está abandonada, pero desde luego no es un motor del crecimiento. Yo tengo a mi derecha y a mi izquierda dos personas que de esto saben muchísimo más que yo y seguramente pueden aportar luces. Y luego, finalmente, algo que también es clave y se nota mucho en España, particularmente, pero también en Europa, que es falta de capital humano. El capital humano tiene mucho que ver con la educación. Los sistemas educativos europeos, a mi modo de ver, están bastante anticuados. Si se compara el sistema educativo de cualquier país europeo, no quiero hablar de los nórdicos, ¿no?, que están mejor, pero la Europa central o incluso la Europa del sur, si esto comparamos con lo que sucede, no sé, en Corea, o lo que sucede o lo que está sucediendo, los cambios que hay en Estados Unidos, nuestros sistemas educativos, son bastante regresivos. Entonces, crecimiento tiene que ver con capital humano tiene que ver con educación, y luego quizás a lo mejor en la charla tenemos la oportunidad de hablar del paro en España, y les daré unos datos para que vean cómo la educación es uno de los graves problemas que tiene este país, porque toda la gran bolsa de paro tiene que ver con la falta de educación. Con esto puesto sobre la mesa, más lo que mis colegas y amigos quieran aportar, yo abriría, si les parece, de izquierda a derecha, con Jacinto García Palacios, que dé sus ideas sobre este particular, y luego, después de que tengamos estas opiniones, abriríamos el debate con todos ustedes. Jacinto, por favor. D'abord, merci beaucoup aux entretiens Royaumont. Vraiment, c'est une opportunité. Avoir un industriel qui parle de fiscalité, c'est quand même quelque chose de complexe. La fiscalité est une bête noire pour l'entreprise. En Espagne, je me cernais sur l'Espagne, c'est un système qui ressemble beaucoup à ce que nous appelons les physiciens le chaos parfait. Par contre, la théorie du chaos, elle est toujours contrôlable par des petites perturbations. Espérons que ça ira dans ce sens. Y voy a pasar al español, puesto que voy a definirme sobre temas de España. Las opiniones que aquí diga son absolutamente de mi incumbencia y no son las de todo Airbus, que somos 140.000 personas y supongo que cada uno piensa lo suyo. Voy a decir un pequeño, texto que me he escrito en tres partes. Una constatación de evidencias, una sugerencia de conceptos y de objetivos, siempre pensando en la industria, y después al tema central, cómo conseguir crecimiento con dinero público. La evidencia. Debemos sucumbir a la evidencia que la crisis de 2008, junto con las estructuras económicas y sociales que la han provocado, ha hecho explosionar algunos de los modelos económicos y de vida
que desde la Segunda Guerra Mundial nos habíamos dado en el mundo llamado Occidente. Lo de ayer no vale para hoy y lo de antes de ayer se ha quedado completamente obsoleto. Nos vemos obligados a redefinir qué entendemos por estado de bienestar y a confrontarlo tal vez con algún otro término que explique mejor la situación actual. Por ejemplo, estado de bienestar sostenible. Y digo sostenible porque esa palabra se está utilizando mucho ahora para definir la mitad de camino entre lo deseado y lo posible. Debemos determinar con precisión cuáles son los servicios que el Estado debe imperativamente prestar a los ciudadanos para que reciban la sensación de ser atendidos y paguen con conocimiento de causa los impuestos que se les impongan dentro de la armonización fiscal europea que está tardando demasiado en llegar. Hemos visto que las respuestas callejeras de estos últimos años se han sectorizado totalmente. Los empleados de sanidad, los enseñantes, los autónomos, los taxistas, los funcionarios, los mineros, y parece que cada uno defiende su pequeño fractal sin ambición colectiva y sin ni siquiera analizar si su modelo de vida o su negocio sigue siendo viable o debiera reinventarse. La solución de café amargo o dulce para todos ya no funciona. El lenguaje político de hoy, y según ha expresado también la ministra Ana de Palacio, el lenguaje político de hoy no parece tener capacidad semántica para trasladar a palabras soluciones valientes y nuevas que atraigan la atención de los ciudadanos. Aplicamos metodologías antiguas que no siempre han sido eficaces para solucionar conflictos de hoy que se desarrollan en un entorno completamente nuevo y que se amplifican al infinito y se distorsionan a través de los nuevos canales de las redes de comunicación. Los gobiernos periféricos de la Unión Europea, el español particularmente, han acometido reformas estructurales valientes, absolutamente ortodoxas. Y cuando digo ortodoxas, quiero decir que hoy en día los ministros de Economía de la Unión Europea o de los países son absolutamente ortodoxos. Quiero dar un ejemplo. Nosotros fabricamos un avión en aluminio y un día se nos ocurrió, ¿por qué no tejer un ala con fibra de carbono? Y digo tejer porque lo que se hace es como si fuera un telar para construir un ala de carbono de 40 metros de largo. Y eso es una innovación en la tecnología aeronáutica. Se ve poca innovación en la economía. Es verdad que no soy economista, pero no hay métodos nuevos para atacar los problemas de hoy. Seguimos aplicando soluciones absolutamente ortodoxas. Entonces, es verdad que estas reformas han permitido reducir costes, aumentar la productividad, ha adelgazado el Estado y se sigue persiguiendo la reducción del déficit. Los efectos positivos de estas reformas se van detectando tímidamente en España, pero hay grandes capas de población que se han empobrecido súbitamente a las que los Estados nacionales y la Unión Europea deberían dar esperanzas de futuro. Ahora tocaría no solamente decir que empezamos a ir bien, con datos macroeconómicos que no llegan a la calle, sino explicar que España tiene recursos propios y habilidades industriales, agrarias, habilidades de servicios que vamos a potenciar en los próximos 5, 10 o 15 años para absorber el tremendo paro que nos acecha. Hecho en falta una comunicación sistematizada que explique a los ciudadanos las capacidades de España para generar riqueza y los planes de desarrollo de las mismas. Un ejemplo de esto es la Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial de España que ha presentado recientemente el ministro Soria y la secretaria general de Industria, Begoña Cristeto, la semana pasada. El encabezado de ese documento dice lo siguiente: el sector industrial puede y debe jugar un papel clave en el proceso de recuperación de la economía española. La actual crisis económica ha puesto en evidencia la trascendencia del papel de la industria como generador de crecimiento y empleo, demostrando que aquellos países con mayor peso
de su industria en el Producto Interior Bruto han sido más resistentes a este ciclo económico adverso, perdiendo menos empleo, aumentando sus exportaciones y contribuyendo así a contrarrestar la caída de la demanda interna y a la mejora de la balanza de pagos. Es una evidencia. Luego, algo habrá que hacer para ir ahí. Excelente constatación. Sin embargo, la difusión de este documento y las 97 medidas que conlleva solo abarca la minoría involucrada. La gente no se entera. Entonces, mi propuesta sería, ¿por qué no hacer debates monográficos en televisión sobre el futuro de los sectores productivos, industria, turismo, agricultura, energía, explicando el impacto que a medio o largo plazo tendrá la economía doméstica? Eso daría ilusión a los que tienen hijos de 15 años hoy. El gobierno debería hacer roadshows, digo la palabra esa porque se emplea en nuestra jerga, como se hace en las grandes empresas. Nosotros periódicamente pasamos por todos nuestros empleados, les reunimos a todos y les explicamos cuál es la política de nuestra gestión y cuáles son los retos a cumplir en el futuro. El ciudadano se sentiría partícipe y estaría menos alejado de las instituciones. A tiempos nuevos, métodos nuevos. Es evidente que Occidente está en la encrucijada de la falta de credibilidad. El mundo llamado desarrollado debe redefinir conceptos y objetivos. Y entro en la segunda parte, conceptos y objetivos. Hablemos pues de conceptos. Hay conceptos que parecen no tener ya el sentido que se les atribuía hasta hace poco. Vivienda digna para todos, sanidad universal y gratuita, educación universal y gratuita hasta los máximos niveles universitarios, defensa jurídica totalmente gratuita, jubilación garantizada y adaptada al coste de vida, indexación salarial con el IPC, horarios de trabajo no flexibles. Simplemente los estados no reciben suficiente ingresos de los impuestos para pagar todo esto. Y poco a poco se van tomando medidas hacia otros modelos de prestación de servicios, privatizaciones, participación público-privada, optimización de las prestaciones. El concepto de un Estado todopoderoso y proveedor de todas las necesidades del ciudadano tiene que ser revisado y explicado al contribuyente. Hay otros modelos que todos conocemos, Estados Unidos en particular, que basan esos servicios en la voluntad particular e individual de pagarlos o no. El ejemplo más claro es la enseñanza, donde la educación primaria es totalmente gratuita. Yo estudié en Canadá hasta los 16 años y la universitaria es absolutamente privada, con o sin becas, que finalizada la carrera hay que devolver y que se devuelven además en función de cómo hayas terminado tu carrera. Si eres excelente no devuelves nada, si eres mediano devuelves la mitad y si has sido malo devuelves la totalidad. Esto es Canadá. Ahora bien, ¿quién da el dinero para estas becas? No los da el Estado, los dan los bancos con una garantía del Estado. Es decir, que el Estado solo pierde el dinero si el estudiante ha sido malo. Es una manera de crear élites. El concepto de educación también debería ser revisada para adaptarse a las necesidades del mercado laboral. Nosotros en España no encontramos ingenieros y sobre todo no encontramos ahora mismo obreros especializados. Tampoco estaría de más preparar nuestra juventud para mantener el conocimiento de aquellos sectores, aquellos nichos en que España destaca, además del turismo. En el sector aeronáutico, la fibra de carbono, en el sector turístico, sin fin de cosas. El concepto de prestación sanitaria debería ser reinventado y poner límites a la parte absolutamente gratuita, de la que necesitaría un copago del contribuyente, en mayor o menor medida y según baremos a definir, según nivel de vida, según ingresos. El modelo de jubilación es uno de los grandes problemas por la longevidad que hemos conseguido y la disminución de cotizantes, como decía Eduardo hace un momento, por la precariedad del empleo. Habrá que redefinir el sistema de prestaciones de jubilación. Y todo esto que he dicho que habrá tiene un corolario, tiene una consecuencia. Resumiendo, pues, la consecuencia. Si los conceptos redefinen un modelo de sociedad distinto del que teníamos y hacia el que nos dirigimos, hay que explicarlo al ciudadano, que evidentemente dirá que pagarán menos impuestos, igualmente las empresas pagarán menos impuestos, pues que si recibo menos prestaciones o me las pago yo mismo, pues contribuyo menos al Estado. Este es el axioma. Es decir, si vamos hacia que el ciudadano, él solo se tiene que pagar sus prestaciones,
es evidente que habrá que pagar menos impuestos. Es decir, en muchos casos, profesionales, por un lado pagamos al Estado y por otro lado pagamos una sanidad privada o una escuela privada. Aquí habría que pensárselo y no tener medias tintas a la hora de tomar decisiones y de explicarlas. Objetivos. Vamos a los objetivos. Cuando hablo de objetivos me refiero a hacer una radiografía precisa de nuestro tejido productivo, una radiografía del tejido productivo. Es decir, aquel que contribuye a crear riqueza en el país y definir qué sectores queremos mantener y o desarrollar de cara al futuro y qué sectores lastran la producción real de riqueza. No voy a tratarlos todos, pero voy a dar algún ejemplo. El turismo. El turismo que creció en 23.000 empleos en 2013 y que aporta el 11% al PIB, con cerca de 1.800.000 trabajadores. Es uno de los sectores que hay que preservar y desarrollar. No obstante, es un sector volátil, pues su crecimiento depende a veces de los avatares que puedan sufrir países competidores. La inestabilidad de Egipto y de otros países tradicionalmente receptores de turismo nos benefició en 2013 y sigue el gradiente de crecimiento en 2014. Es indudable que España es una potencia turística con más de 60 millones de visitantes al año, pero deberíamos evolucionar nuestra concepción del turismo de servicios y convertirlo paralelamente en una industria exportadora de know-how, de conocimiento turístico. Y me explico. La empresa privada, léase Meliá u otras, ya lo hacen implantándose en los países con fuerte crecimiento. Meliá compró 11 hoteles en el año, hace 5 o 6 años, en Brasil, de golpe. Pero también podríamos firmar con algunos países acuerdos gobierno a gobierno, la posibilidad de desarrollar en esos países el turismo, como lo están solicitando Brasil, Angola u otros de África. Se podrá argumentar que sí, que así nos crearíamos competidores futuros, pero las franquicias bien negociadas dejan buenos beneficios. Y de todas maneras, esos países terminarán por desarrollar su oferta turística con o sin nosotros. Serán competidores, pero estaremos allí desarrollando el turismo. El sector automoción es otra de las estrellas de nuestro tejido productivo, aportando también el 10% del PIB y empleando a 250.000 trabajadores, incluyendo a los que se dedican a los componentes. Podemos comparar la productividad de este sector, que exporta más del 90% de su producción, con el del turismo. Para un mismo PIB hacen falta 250.000 trabajadores o 1.800.000 trabajadores. La productividad del sector automóvil es 7 veces mayor que la del turismo. La inversión que ha hecho el Estado en los últimos años en automóvil es un factor de crecimiento. Los impuestos han sido bien utilizados en este caso, por lo que mantener y desarrollar esta industria debe ser un objetivo de cualquier gobierno. Aquí la pregunta demagógica sin respuesta para España: ¿queremos ser todos camareros o cambiamos en X años, tal vez muchos, en varias legislaturas, es decir, que no tiene nada que ver con el gobierno sino con el Estado, el modelo de producción de riqueza? Es a debatir cómo podemos hacerlo. El sector industrial aeroespacial y de la defensa, que conozco mejor, es mucho más pequeño, 0,9 del PIB y unos 50.000 trabajadores, que con una productividad de 4% superior a la del turismo, exporta más del 70% de su producción. Sin embargo, hay que saber que España es uno de los 9 o 10 países con capacidad tecnológica para diseñar, fabricar, certificar, vender y mantener un avión completo. Muchos países saben hacer todos estos aviones, pero no diseñar un avión completo. España tiene esa capacidad gracias a los 90 años de existencia de la antigua Construcciones Aeronáuticas, CASA, hoy integrada en el consorcio Airbus. Hay 1.200 aviones fabricados en España en 65 países. En el mercado de aviones ligeros, España tiene más del 50% del mercado. Aviones ligeros de transporte militar. En los aviones civiles, España, en todos los aviones que fabrica Airbus, tiene alrededor del 10% de participación. Y fabricados... Jacinto. Corto. Corto. Venga, nuestros colegas querrían participar aquí. Vale, entonces, termino muy rápidamente. Quería tratar algo del sector de la defensa. El sector de la defensa solo quería explicar un poco las diferencias entre Estados Unidos y Europa.
Por ejemplo, Europa tiene 157 sistemas de armas, Estados Unidos solo 27. Carros de combate en España se fabrican 14, Estados Unidos 1. Aviones de combate 16 en Europa, 6 en Estados Unidos. Fragatas 29 en Europa, 4 en Estados Unidos. Habrá que poco a poco hacer una reestructuración de la industria europea en la que incluye la española. ¿Dejamos que participen nuestros colegas? Termino con un tema, termino ya, la verdad. Utilizar los impuestos para el crecimiento, voy a resumir exactamente mi pensamiento. La única manera de conseguir crecimiento con los impuestos es dedicar más dinero a la I+D, tanto público como privada. Corea dedica el 3,2%, Estados Unidos 2,1%, Alemania el 2%, España el 0,6%. Somos los últimos, detrás nuestra está Lituania. Este es un factor de crecimiento. Cualquier dinero invertido en I+D produce, cualquier euro produce más de 6 euros en la sociedad. Y con eso termino. Bueno, muchas gracias, Jacinto. Tratábamos de hacer un debate, pero... Bueno, yo es que no, pensaba que no era un debate. Bueno, pasamos a ver si lo hacemos un poco más dinámico. Alberto Parrondo, que en la línea que vamos es tu turno. Es decir, Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Gracias, por supuesto, a la Cámara y a Domingo por haberme invitado hoy aquí. Yo voy a retomar donde lo ha dejado Jacinto, pero creo que realmente es el punto de síntesis. Si solo tuviese que dejar un mensaje hoy aquí, en la cuestión del crecimiento, el gasto público y los impuestos, es que debe concentrarse en la tecnología. Y voy a ver si doy algunos argumentos para convencerles y luego entramos en el debate haciéndolo brevemente. He recopilado unos datos, primero, sobre la población mundial. En 1950 había 2.500 millones de habitantes en el mundo, de los cuales 700 eran habitantes en ciudades urbanitas, el 28%. En 2010, de los 7.000 millones que habitan en el mundo, 3.500 ya están en las ciudades, el 50%. Del 28 hemos pasado al 50%. En el año 2050, todo siempre discutible, de los 9.000 millones que se estiman constituirán la población mundial, habrá 6.300 viviendo en las ciudades, más allá de las 3/4 partes de la población mundial, el 77%. Todos los que están hoy en la sala, me voy a permitir decir, en la última semana seguro han utilizado un medio de transporte, y muy probablemente hoy también. Y eso es lo que nos distingue y nos obliga. Y eso es lo que hace que el gasto en transporte sea un gasto útil y productivo. Pero más allá del gasto en transporte en sí mismo, podemos insistir en la burbuja del ladrillo, podemos hacer más obra civil y seguro que más de uno está por la labor, pero es intrínsecamente mucho más caro que añadir tecnología que permita aumentar la capacidad de los medios de transporte. También quiero compartir algún dato inquietante. Hoy en día, los dos principales fabricantes de material rodante en el mundo, de trenes, las dos compañías chinas, la del norte y la del sur, es muy fácil, no se puede olvidar, CSC, la compañía del sur de los transportes chino, y CNC para el norte, los dos suman más en facturación que los tres gigantes históricos del mundo del transporte ferroviario, Siemens, Alstom y Bombardier. Y lamentablemente, el mercado chino, que hoy en día es capaz de producir 16 líneas de metro al año, más de una al mes, no lo vemos en ningún sitio del mundo, también tendrá un fin. Y yo creo que todos entendemos lo que va a pasar cuando ese mercado doméstico chino se acabe. Y a quién nos vamos a encontrar compitiendo en todas las zonas del mundo donde va a haber mayor urbanización y donde va a haber más requerimiento tecnológico. Inevitablemente, nuestros competidores chinos van a estar ahí. Y no será con un coste o con una mano de obra inferior como vamos a competir con ellos. Lo sabemos todos. Lo único que podemos hacer es añadir valor y convencer al cliente de que sin necesidad de ahorrar en el material rodante, la tecnología le puede dar un elemento competitivo a nuestra oferta. De ahí la necesidad de invertir en tecnología.
no es posible mantener una dinámica de estagnación en donde los presupuestos de I+D son los primeros que se recortan. Todos los que hemos tenido una responsabilidad en ejecutar una cuenta de resultados sabemos lo fácil que es cruzar y poner una línea en la partida de I+D. Pero también sabemos, los que hemos pecado de este mal, las consecuencias que tiene a futuro. Matar la I+D, reducirla, congelarla, es seguro acabar con el sector para los años que vienen. Solo recuerdo un sector que tuviese un nivel de crecimiento parecido al que he contado ahora en el mundo del transporte, y no tiene buen recuerdo para nosotros los europeos. ¿A qué sector me puedo referir que en el año 2000 tenía una presencia mayoritaria en Europa y tenía crecimiento a doble dígito por todas partes? Seguro que más de uno en la sala lo recuerda: las telecomunicaciones. El sector prometedor, Europa a la cabeza, con las tecnologías GSM y nuestras tecnologías de transmisión, éramos los mejores del mundo. Cuando visito ahora las fábricas en China de nuestros suministradores, todavía suministradores, de Huawei, de ZTE, lo que veo es impresionante, el nivel de producción que tienen, incluso el nivel de I+D que están realizando en China. En China ha ensombrecido el panorama y las grandes empresas europeas, Ericsson, Alcatel-Lucent con su componente norteamericana, languidecen ahora intentando recuperarse, concentrándose en determinados sectores, pero la presencia china ha sido tremenda. Y esto ha sido porque Europa no ha reaccionado correctamente. Tenemos que pensar, si queremos seguir esa senda en el mundo del transporte y en otros mundos, si realmente nos vamos a dejar llevar y en la espiral de la crisis vamos a dejar de invertir en innovación, o vamos a entender que el gasto público en innovación no solo es útil, sino que es la única salida para tener un futuro asegurado en un sector que parece creciente, que es prometedor, pero que requiere de inversión. Muchas gracias, Alberto. Bueno, hemos tenido una visión más global. Ahora apostamos por la tecnología y la innovación como motor de crecimiento y diferenciación. Y Bernard, si vous voulez, nous donner quelques ideas, si vous plaît. Gracias. Estimados amigos, estimados señores y señoras, me alegro mucho estar con todos vosotros hoy en Madrid. Como mi nivel de español es una imagen del nivel de enseñanza muy limitado de los idiomas en Francia, en este día de debates no voy a abusar más de vuestra paciencia y seguir así mi ponencia en francés. D'abord, merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je vais revenir sur ce que vous disiez, Monsieur le Président, au début du débat. Vous avez parlé de la dette et vous avez dit qu'au fond, nous devions procéder en partant de ce constat que la dette n'était pas soutenable. Je crois que vous avez raison. La dette n'est pas soutenable, elle n'est pas soutenable parce qu'aujourd'hui nous sommes à l'abri de taux d'intérêt exceptionnellement bas. Ça n'a pas toujours été le cas en Espagne, mais aujourd'hui ils sont bien redescendus. Et en France, ils sont extraordinairement bas, c'est le plus bas historique. C'est une drogue dangereuse. C'est une drogue dangereuse. Et d'ailleurs, la drogue, nous sommes tous, au fond, des addicts de l'endettement en Europe. Le président de la Cour des comptes française disait que l'État français était drogué à l'endettement. Et ce qu'il y a de terrible dans cette drogue, c'est, à part le fait qu'on s'y accoutume, c'est qu'elle est d'une injustice, à supposer même qu'elle nous met dans une position extraordinairement fragile si les taux d'intérêt venaient à remonter, pour toutes sortes de raisons, notamment les troubles du monde. Mais elle est surtout d'une injustice absolue. Vous disiez la démographie est la clé de tout. Vous avez raison, la démographie est la clé de tout. Et la clé de tout, c'est que la leçon de cette dette, si elle ne nous retombe pas sur la figure de façon dramatique à un moment donné, c'est que nous allons la laisser en héritage à la jeunesse. Nous serons la première génération à avoir vécu aux dépens des générations suivantes. C'est à la fois immoral, et en plus, c'est inefficace parce que les jeunes qui ont la capacité de créer, de se développer, n'ont pas envie d'être les gibiers du fisc dont j'ai compris tout à l'heure la grande efficacité en Espagne. Ils iront ailleurs. Ils iront ailleurs et en plus, le sort qu'on leur fait est tragique. La France et l'Espagne ont parmi les taux les plus importants de chômage des jeunes. C'est insupportable. Et c'est extrêmement dangereux.
Parce que qu'est-ce qu'une société peut espérer si elle désespère ses jeunes? Elle ne peut rien espérer. Et les jeunes qui ont la capacité de créer de la richesse qui viendrait, ne voudront pas en être spoliés, donc ils iront ailleurs. Et les vieux se mangeront entre eux. C'est d'autant plus dangereux que c'est démocratiquement un problème, puisque dans nos pays vieillissants, il y a de plus en plus de vieux qui votent. D'ailleurs, ils votent plus que les jeunes. Donc les vieux élisent des vieux pour faire une politique favorable aux vieux. Ce n'est pas extrêmement motivant pour les jeunes. Tout à fait. Tout à fait. Oui, mais c'est un problème, parce que... Eh oui, c'est un problème. Alors, sur le triangle qui nous intéresse aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Puisqu'il faut combattre cette dette. Alors, il ne faut pas la combattre n'importe comment. L'Espagne est un bon exemple. Si on se donne beaucoup de mal pour diminuer la dette, mais qu'en même temps, le PIB diminue, le ratio de l'endettement sur PIB reste le même. Donc on n'a pas changé la situation, on est simplement plus pauvre qu'avant. Ce n'est donc pas une solution. Donc vous l'avez dit d'ailleurs en conclusion, le tout passe par la croissance. Et moi je dirais que, puisqu'on parle d'un triangle, au sommet de ce triangle, il faut installer la croissance. Comment peut-on susciter la croissance? Les économistes regardent platement les facteurs de la croissance. Le premier facteur, c'est la consommation. Consommation, très bien, d'où l'idée de l'entretenir de façon keynésienne, mais sauf que si on l'entretient de façon artificielle, on revient sur le problème de l'endettement, d'où vient l'argent, et en plus, si le problème de la compétitivité n'est pas réglé, cette augmentation de la consommation se traduit par une augmentation des importations, notamment dans un pays comme la France, donc le problème n'est pas résolu. Le deuxième facteur de croissance, c'est l'exportation. Ah ben évidemment, ça c'est l'idéal, mais pour exporter, il faut avoir réglé son problème de compétitivité. L'Espagne est en train de le faire, la France vit toujours avec un déficit commercial insupportable et qui montre bien qu'il y a un problème de compétitivité. Donc la solution, elle repose sur un mot simple qui est l'investissement. L'investissement. Il faut de l'investissement de long terme pour financer la technologie, pour financer les progrès et retrouver la compétitivité. Et donc pour avoir des investissements de long terme, il faut de l'épargne de long terme. Et là, je parle un peu avec ma casquette d'assureur. En France, ce sont le financement à long terme de l'économie assuré par notamment l'assurance vie française qui finance l'économie française. 56% d'investissement, il y a 2 milliards en fait, en gros d'euros d'actifs des assureurs français, enfin c'est l'argent des assurés, qui financent pour plus de la moitié les entreprises. Et donc, comment peut-on faire pour ménager la croissance, favoriser l'investissement? Est-ce que c'est une affaire de dépenses publiques? Je ne crois pas, mais c'est une affaire publique parce qu'il faut avoir un certain nombre faire un certain nombre de choix pour favoriser la croissance. Et la croissance de l'investissement. D'abord, il y a la fiscalité. La fiscalité, il faut être juste, il faut être efficace, et puis il faut être clair. Si on veut que la fiscalité avantage l'investissement, eh bien, il faut que l'investissement soit récompensé. Il faut donc que la prise de risque et le financement à long terme de l'économie soient récompensés par rapport à l'absence de risque, à la rente et au financement à court terme. Nous avions fait, en France, il y avait une erreur d'analyse de politique économique qui a consisté, il y a 2 ans, à avantager le livret A, ce qu'on appelle en France le livret A, qui est l'épargne à court terme. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'il y a de formidable dans l'économie, c'est que ça marche très bien. Si vous encouragez l'épargne à court terme, eh ben, l'épargne à long terme s'en va pour aller à court terme. L'espèce de paranoïa de taxe s'est emparée de mon secteur depuis 2009. Vous voyez, donc ça. Mais ça, je veux dire, le fisc espagnol peut exporter son savoir-faire, le ministère des Finances français peut exporter son savoir-faire en matière de création de taxes. Ça, je vous assure que là, peut-être que les deux peuvent être parfaitement complétés. Donc, évidemment, quand il y a des taxes comme ça, les entreprises n'ont plus les moyens, et on avait notre taux de marge historiquement le plus bas. On est en train de redresser ça. Et c'est d'ailleurs très mal perçu dans le pays, parce qu'il n'y a pas eu la pédagogie. Anna Palacio parlait tout à l'heure d'expliquer. Il n'y a pas eu la pédagogie. Donc aujourd'hui, lorsqu'on veut restituer aux entreprises de quoi pouvoir investir et créer des emplois, on dit « Ah, mais ça, c'est des cadeaux aux entreprises ». C'est absurde. Je ne sais pas si en Espagne, il y aurait ce type de raisonnement. Mais l'idée que quand on diminue un impôt qu'on a augmenté brutalement depuis 2 ans, ça devient un cadeau, et que donc c'est un cadeau, il faut faire des contreparties totalement contre-productives. Elle montre bien qu'on est complètement à côté du débat. Donc il faut
encourager les entreprises à taxer, et ne pas taxer trop, parce que si on taxe trop, la courbe de l'affaire est magnifiquement illustrée, trop d'impôts tue l'impôt, puisque à ce moment-là, les gens, il ne faut pas oublier qu'on vit dans une économie ouverte, et que les défenseurs d'un système canadien, quand on apprend Keynes à l'école, il y a 2 parties des cours. Visiblement, un certain nombre de gens en France, des députés, n'ont suivi que la première partie, c'est le circuit keynésien en circuit fermé, c'est-à-dire en économie fermée. Bon, depuis l'Allemagne de la fin des années 30, ce n'est pas vraiment le système de référence en Europe. Donc, l'économie fermée, évidemment, si on l'applique en économie ouverte, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui peuvent s'en aller s'en vont, les gens qui peuvent investir ailleurs investissent ailleurs, et donc on se retrouve avec une assiette qui est plus faible, moins d'impôts, moins de rentrées fiscales, des déficits, et on est dans le cercle vicieux. Deuxième chose, pour être long, l'Europe. Il faut être intelligent, et il faut être sur le plan européen. Bien sûr ça a été dit tout à l'heure, il y a les politiques d'investissement. Il faut savoir que l'investissement en Europe, il est 15% plus faible qu'il était en 2008. Donc on a un vrai sujet de politique d'investissement en Europe. Mais on n'est pas obligé non plus de se tirer des balles dans le pied. Or, on invente des réglementations, avec toujours l'enfer est pavé de bonnes intentions, avec toujours des bonnes idées au départ, qui est de protéger le consommateur. Et donc, on a fait des réglementations en matière bancaire, je n'en parlerai pas, il y a d'autres banquiers dans la salle, et en matière d'assurance, quelque chose que peut-être beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu parler, qui s'appelle Solvabilité 2, Solvency 2, je ne sais pas comment on dit ça en espagnol. Voilà. Alors, le principe est simple, ça consiste, si vous avez une voiture et que vous ne voulez pas avoir d'accident, eh bien, vous la laissez au garage. C'est pas très pratique pour avancer, mais au moins comme ça, peut-être le garage peut s'effondrer, mais voilà. C'est le principe de Solvency 2. Tout investissement en actions, en infrastructure, en investissement long, est pénalisé en fonds propres et coûte une fortune, donc dissuasif. En revanche, l'investissement dans la dette d'État, lui, n'est pas pénalisé. Et donc, en gros, un gestionnaire de fonds qui aurait, il y a 10 ans, mis tout son actif dans de la dette grecque et vendu pour ça toutes ses actions Google, Apple, futur Alibaba, serait un génie. Bon, n'importe lequel d'entre nous le virerait à coups de pied, mais aux yeux de la Commission, ce serait un génie. Évidemment, quand on fait des législations et des réglementations qui sont à ce point contraires à l'intérêt d'investissement et à l'intérêt de la croissance en Europe, ça ne peut pas marcher. Et le paradoxe, c'est que la Commission s'est accrochée pendant des années à cela. Il a fallu une action concertée, très forte, de la fédération espagnole, dont je salue la présence ici, de la fédération allemande, de la fédération anglaise, de la fédération italienne et de la fédération française, bien sûr, pour arriver à arracher un compromis qui soit simplement, non pas une victoire, mais quelque chose qui évite à l'Europe de se suicider. Même le président Obama avait dit au sommet du G8 qu'il ne comprenait pas très bien cette réglementation absurde qui allait pénaliser les Européens, ce qui était leur affaire, mais qui du coup allait par contre-coup pénaliser l'économie américaine, ce qui devenait son affaire. C'est quand même incroyable. Donc, éviter de se tirer des balles dans le pied. Et puis ensuite, sur le plan de l'investissement, eh bien, effectivement, il y a le problème, c'est de savoir, il n'y a pas d'investissement idéologique. La question, c'est qu'il y a des bons, il y a des mauvais investissements publics. Et tout le débat qu'on essaie il y a eu des tas de débats absurdes sur le thème est-ce que l'investissement public est plus régressif que l'impôt ou pas, il y a des débats de prix Nobel. Tout ça est une plaisanterie. La seule question, c'est qu'il y a des bons investissements et des mauvais investissements. Après, s'ils sont bons, qu'ils soient financés par le public ou par le privé, si parfois le privé ne veut pas prendre des risques pour différentes raisons et que c'est le public qui le fait, ben c'est très bien. Si c'est tellement à long terme qu'on ne trouve pas d'investisseurs privés et que c'est le public qui le fait, c'est très bien. Mais si c'est pour faire des investissements inutiles, et je ne vous ferai pas la liste qui me vient à l'esprit, eh bien, effectivement, là, ça n'a pas d'intérêt. Donc, en conclusion, je dirais simplement que pour respecter l'équité générationnelle, et puis pour aller dans le sens de l'investissement et de ce triangle vertueux, il faut être juste, il faut être efficace, il faut être clair, et surtout, et ça c'est Alain Palacio qui l'a dit tout à l'heure, il faut s'appuyer sur la confiance. Le fondement de ce triangle, pour qu'il marche, c'est la confiance. La confiance des investisseurs, la confiance des consommateurs, la confiance des citoyens. Si on ne crée pas la confiance, on pourra faire tous les systèmes de taxes, de financement qu'on veut, eh bien, on encouragera les gens à rester attentistes, nous n'aurons pas de croissance, et nous serons dans la situation sociale et économique de nos pays dans la difficulté. Merci. Merci Bernard. Creo que se ha puesto sobre la mesa un tema interesantísimo, que es las inversiones inútiles. Cuando se habla de inversión pública, hay mucha inversión pública que es inútil. Es decir, no por hacer dos autopistas en paralelo se crea más riqueza, pero creo que Alberto Parrondo tenía alguna idea o algún comentario. Muchas gracias, Eduardo. Sí,
por hacerlo breve antes, pues lógicamente he tenido que saltar algunas ideas, pero ya que Bernard las ha sacado, merece la pena tratarlas de nuevo, ¿no? Dentro de la dicotomía del de la inversión pública o la financiación pública y la financiación privada, hemos vivido durante un tiempo una moda de colaboración público-privada y de financiación en esquemas PPP, que empezó quizás más en los países anglosajones, pero que luego se ha ido incorporando al acervo europeo y que ahora vemos mucho, sorprendentemente, en Latinoamérica. Pero en todo caso, por responder a lo que estaba diciendo Bernard, yo creo que hay un elemento fundamental que debemos entender en la asignación de riesgos, porque el debate sobre si la financiación debe ser pública o privada no me compete, pero lo que seguro que me compete es identificar quién gestiona mejor cada uno de los riesgos. Y si entramos en una financiación privada, lo cual es perfectamente legítimo según las reglas de mercado, también debemos retener determinados riesgos que competen al sector público. Porque no es irrazonable pedir al tecnólogo que gestione los riesgos tecnológicos, es mucho más irrazonable pedirle que gestione los riesgos de demanda, que históricamente nunca han sido gestionados por un tecnólogo, se puede gestionar quizás por un operador, y habrá que encontrar a alguien que lo haga. Y luego finalmente hay un riesgo específicamente constructivo o determinado al riesgo inherente de un proyecto. Bueno, yo creo que está bien utilizar todos los elementos de financiación, pero debemos buscar los actores que mejor saben gestionar cada uno de los riesgos, porque al final, si no, el sistema se vuelve intrínsecamente menos eficiente. Cuando debes gestionar riesgos que no te son propios, te vas a proteger más, vas a poner contingencias adicionales, vas a hacer que el esquema de proyecto tenga menos sentido. ¿De acuerdo? Entonces, yo esa precisión sí quería hacerla, Bernard, porque creo que es importante gestionar los riesgos, sí, dentro de un esquema privado, pero a cada uno los riesgos que le son inherentes. Yo creo que, perdón, hay un tema que ha pasado rápidamente y que comentó Bernard Spitz, que tenía que ver con el paro juvenil en Europa. Este es un tema importantísimo que parece que no se le presta la suficiente atención. Nos hemos acostumbrado, particularmente aquí en España, a vivir con una cota de paro enorme, pero cuando hablamos de paro juvenil, aquí estamos hablando del 50% de personas de menos de 35 años, y en Francia creo que anda por el 30%, si mis datos 25-30%. 25. Es decir, son cifras en las cuales son generaciones de personas, o muchas personas, que digamos no van a tener ningún futuro. Y esto tiene que ver también con el sistema educativo. Del sistema educativo, yo he sacado aquí unas notas simplemente para ponerlo encima de la mesa. Con respecto a España, que es lo que me ha dado tiempo a mirar, la encuesta de población activa en España de 2013, nosotros tenemos aproximadamente 6 millones de parados, y da la impresión de que el paro ha venido con la crisis, obviamente ha venido con la crisis, pero que el paro es generalizado, lo cual no es cierto. La mayor parte del paro, es decir, de los 6 millones de parados, casi 5 millones son personas que solo tienen la educación secundaria o menos. Y donde la bolsa de paro están más acusadas son en aquellos jóvenes o aquellas personas menos educadas. La contratación en personas universitarias, es decir, con títulos universitarios, se ha mantenido. Voy a darle los datos porque los leí ayer. Es la EPA de 2013. Con respecto al tercer trimestre de 2007, que es, digamos, cuando la crisis parece que viene, las personas con titulación superior eran 6,5 millones de personas, y viene a ser aproximadamente lo mismo hoy en día. Pero, en cambio, los ocupados con educación primaria, que eran 3,5 millones en 2007, ahora son 1,5 millones. Los que terminaron el primer ciclo de secundaria, de 5,6 han pasado a 4,6, una caída del 20%. Y los que completaron la secundaria, de 4,9 a 3,9. Quiere decir que la educación, o sea que de los 6 millones, casi 5 son personas de poco bagaje educativo, es uno de los temas importantísimos que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de la innovación. Yo, si me permiten, podríamos dar un par de preguntas, si me permite
el organizador Domingo, un par de preguntas a la sala de algún tema que ustedes quieran plantear y con esto cerraríamos el debate. Por favor, si alguien quiere preguntar algo y dicen a quién se lo quieren preguntar. Si no hay ninguna pregunta, pasamos a la siguiente conferencia. Bueno, pues muchas gracias. Creo que se han puesto sobre la mesa los problemas. Temas complicados. Son temas muy complicados. No parece que el crecimiento vaya a venir únicamente con el gasto público. Se necesita mucha más creatividad y mucha más participación de la empresa privada y particularmente de un empuje a la tecnología en Europa. Muchas gracias. Gracias.